día para todos. Hoy estudiaremos el pacto perpetuo. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a hablar palabras inspiradas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios, a través de la historia, siempre ha levantado seres humanos que prediquen una verdad presente, que prediquen el Evangelio eterno. Jesús siempre ha estado disponible para nosotros. Por eso Dios hizo un pacto eterno con su simiente. Dios predica el Evangelio, pero la esencia de ese Evangelio es el pacto, porque Dios es gracia y poder para salvación. Dios es tan bueno que te ofrece una salvación que no mereces y que nunca podrías ganar por tus propios méritos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Devolverle amor y alabanza. ¿Cómo le demostraremos que lo amamos? Guardando su santa ley. Pero para poder amar a Dios, no lo hacemos como una carga guardando su ley. Debemos guardar esperanza bajo el pacto que se le hizo a Abraham, que es un pacto mediante la fe en Cristo Jesús. Dios siempre ha tenido un mismo evangelio, tanto el que se le predicó a Abraham como el que se nos predica a nosotros hoy. Abraham contempló a Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dios ya tenía un plan para con su Hijo, establecer un pacto, y eso lo hizo con su hijo Abraham, y hizo ese plan de salvación para el hombre. Si caía en la desgracia del pecado, Cristo quedó como garante de la raza humana, y Cristo cumplió su tarea. Vivió una vida perfecta por el hombre, murió en la cruz por el hombre, redimió al hombre rescatándolo de las manos del enemigo, y ministra en el cielo en favor del hombre. Qué amante Salvador tenemos. Y todo esto lo hizo Cristo en favor de nuestro, para que podamos gozar del cielo al lado de Él. A lo largo de todas las Escrituras encontramos a Cristo Jesús. También se nos habla del pacto. Dios inicia ese pacto con nuestros primeros padres y siempre ha tenido como la base de este pacto nuestra salvación. Dios está interesado por ti y quiere que tú vivas con Él en las mansiones eternas. La salvación solo por la fe. Leamos Génesis, capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios sin saber a dónde iba. Dejó todo por Dios. Creyó que Dios es fiel y por esto fue justificado ante Dios. Abraham creyó a Dios, pero debía obedecerle a Él. Eso lo vemos registrado en la palabra de Dios cuando iba a sacrificar a su hijo. Así que de esta manera, la Biblia usa a Abraham como ejemplo para que vivamos de acuerdo con las promesas divinas. Eso lo registra Pablo en Romanos. Capítulo 4, dice la palabra de Dios: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Además, todas las naciones son benditas por medio de la simiente de la fe, es decir, por medio de Abraham. Las promesas del pacto son para todos, tanto para judíos como para gentiles. Las promesas de Dios son tanto para ti como también para mí. Y todas aquellas personas que acepten a Cristo por fe. Cada vez que se habla del pacto, es decir, el Evangelio,
se habla en el contexto de la ley. Leamos Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Dice la palabra de Dios: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De esta manera Dios sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo si somos fieles a Él en todo. Hay que temer a Dios, hay que darle gloria a Dios. Dios hace un pacto de gracia con Israel. Dios trabajó por ellos. A pesar de sus constantes fracasos, leamos Deuteronomio, capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios es tan fiel que cumplió a Israel por las promesas hechas a los padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se prolongaron estas promesas a las generaciones futuras. Dios de esta manera siempre se refería a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios los sacó de Egipto, lo hizo por la promesa hecha a los patriarcas. Antes que existiera Israel, ya había una promesa, es decir, que los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob recibieron las bendiciones sin hacer ningún mérito. Leamos Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice la palabra de Dios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Dios se acordó de su pueblo oprimido. Dios sabía que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba como esclavo en Egipto. Y como Dios es un Dios fiel, un Dios de promesa, un Dios de pacto, Dios aparece en escenario para cumplir sus promesas. Puesto que era el objeto de su cuidado especial, Dios obró una serie de milagros con el fin de realizar su propósito misericordioso en cuanto a ellos. Dios luego los lleva al Sinaí, donde ratifica su pacto con ellos. En el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la Santa Ley. Dios les da los mandamientos y les ordena que los obedezcan. Dios los redime de sus faltas como una nueva generación y les recuerda los mandamientos en Deuteronomio, con el único propósito que cumplan el pacto. La ley servía como guía para ellos, para que ellos se mantuvieran alejados del pecado y de la idolatría. Nunca la dictó como medio de salvación. De la misma manera, hoy nosotros somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Cristo Jesús. Pero Dios nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios establece un pacto para tener una relación íntima con su pueblo, con el único propósito de salvarlos. Leamos Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cuando habla de nuestros padres, es decir, los antepasados, para referirse a Abraham, a Isaac y a Jacob y los 12 patriarcas, los acuerdos entre Dios y los padres eran de naturaleza personal.
En el Sinaí, por primera vez en la historia, Dios entró en un pacto con toda la nación. Él sería su rey y ellos serían su pueblo. Dios establece un pacto con ellos luego que salen de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida. Como violaron el pacto y no creyeron a la voz de Dios, luego de una gran travesía por el desierto de 40 años y justo antes de entrar una nueva descendencia a la tierra prometida, porque sus padres no entraron, Dios les da de nuevo los 10 mandamientos. Esto como parte fundamental y esencial de Dios para renovar su pacto con ellos y al mismo tiempo ellos pudieran cumplir sus responsabilidades. Leamos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios estaba disponible a cumplir su parte del trato. Dios lo hizo en el Sinaí y ahora Dios lo hace de nuevo en Moab. Y Dios lo hace antes de darles la tierra prometida. Y esa promesa Dios se las había hecho a sus padres, ahora se las estaba ratificando a su descendencia. Moisés lo que está diciendo es: ya sus padres no están. Sus padres no entraron a la tierra prometida. Ustedes la van a poseer. Moisés les dice: las maravillas de estas promesas eran para sus padres, pero ellos no pudieron aprovecharlas. Permitan que sean una realidad en sus vidas. Moisés les dice: no se equivoquen para que no les suceda lo mismo que a sus antepasados. Ahora ellos deben adueñarse de las promesas y cumplir las responsabilidades dadas por su Creador. Los pueblos de la antigüedad estaban metidos en el paganismo, el politeísmo y además hacían prácticas crueles como el sacrificio de niños. Si viviéramos en esa cultura, ¿cómo te sentirías? Debían ser bastante malvados esos pueblos, y para que no nos sorprendamos tanto, eso lo hacían en nombre de sus dioses, lo hacían a sus propios hijos. Dios amonestaba vez tras vez a su pueblo para que no siguieran las prácticas de esos pueblos. Todo esto porque Dios tenía un propósito con Israel. Desde el mismo momento que hicieron el pacto con Dios, eran una nación especial. Debían ser un testimonio para el mundo. Debían presentar al Dios vivo, al único soberano de la tierra, al único creador de todas las cosas. Leamos Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: Jehová tu Dios te mandó hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Jehová dice: obedezcan hoy. Dios estaba esperando que ellos cumplieran su parte del pacto hace mucho tiempo. Sería para Dios un triunfo que esta nueva generación fuese obediente a Él. Dios le dice: comprométanse hoy a ser personas fieles, santas y especiales. Con este objetivo los llamó Dios, para que dieran testimonio de Él a todas las naciones, a todas aquellas personas que sacrificaban a sus propios hijos, a todas aquellas personas que estaban en la idolatría. Ellos eran la única nación que conocían al Dios verdadero, conocían su poder, conocían cómo debían vivir. Ellos tenían una verdad presente. Ellos debían presentar esa verdad a lo largo de toda la historia. Debemos presentar la verdad de Jesús a todo el mundo. Esa es nuestra misión. Tenemos que notar que Dios es nuestro legislador y debe establecer reglas y estipulaciones. Esto lo hace para que haya una relación de amor de padre a hijo. Leamos Deuteronomio, capítulo 32, versículos 6 y 18. Dice la palabra de Dios: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. De la roca que te creó te olvidaste.
te has olvidado de Dios, tu Creador. La construcción hebrea es enfática. ¿Es así como le pagas a Jehová tu Padre? Una reprensión por la forma insensata en que actuaban con Dios. La generación de Abraham, de Isaac y de Jacob también se había corrompido. Dios los trata de locos. Este vocablo indica la insensata obstinación de los israelitas en desechar la bondad de Dios. Era un pueblo ignorante, sin discernimiento, discriminación o sabiduría. Dios le dice: yo soy su padre. Israel era un hijo adoptivo de Jehová. Dios los estableció en una tierra en lo que se refería a su crecimiento, desarrollo ordenado y progreso bajo la mano de Dios. Te has olvidado de Dios. Por estar totalmente absortos en la idolatría, Dios tenía en mente una familia, una unidad entre lo divino y lo humano, una relación armoniosa. Debían existir vínculos estrechos, cercanos. Dios quiere esa relación con su pueblo. Cuando leemos Mateo, capítulo 28, versículo 10, encontramos que Jesús le dice a María: entonces Jesús le dijo: no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos habían crucificado a Jesús, lo abandonaron, no velaron con él, lo negaron. Jesús le dijo a sus discípulos: mis hermanos. Dios muestra su amor y su gracia. Solo en Dios está la iniciativa de brindar un amor a quienes no lo merecen. Esa es la esencia del Evangelio: gracia y amor para los que no la merecen. Ahora meditemos nosotros: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Confías en Él? ¿Le cuentas tus asuntos? ¿Crees en su poder? ¿Crees que Él te creó? ¿Es tu amante Salvador y Padre Celestial? Solo tú lo sabes. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.